Dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? Uno. Un espíritu, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con las cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas las había sido hechas pedazos por él y desnudando y desmeduzando los grillos y nadie le podía dominar. Dice la palabra del Señor que era un endemoniado, ¿cierto? Pero no sé si usted sabía que no era uno, eran dos. Eran dos endemoniados en el mismo lugar, a la misma hora y en el mismo tiempo, con la misma necesidad, con el mismo tormento, con los mismos demonios. ¿Me cree? No, ¿verdad? Entonces vámonos a Mateo capítulo 8, versículo 28. Mateo 8. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganaderos, ganaderos, que tenían vacas, ¿verdad? Y vinieron a su encuentro, ¿cuántos endemoniados? 2 endemoniados. Y usted se preguntará, ¿qué pasó ahí? Vamos, ¿qué pasó ahí? ¿Será que los escritores no se pusieron de acuerdo? ¿Será que la palabra de Dios se contradice ahí? No, todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito. Les voy a explicar historia. Para entender el concepto, la idea, tenemos que entender quién era Marcos y quién era Mateo. Mateo era discípulo de Jesucristo. Era parte de sus 12, igual que Juan. Marcos era discípulo de Pedro. Y Lucas era discípulo de Pablo. ¿Qué sucede aquí? Mateo escribió el libro del Evangelio de Mateo en el contexto visual. Él fue un testigo ocular. Él conocía cosas tan personales y íntimas porque él estuvo en el lugar. Mientras que Marcos es un evangelio narrativo investigativo. Por eso es que uno habla de 2 endemoniados y otro habla solo de uno. El narrativo informativo investigativo, Marcos, se dio la tarea de plasmar no a los 2, sino a uno. Porque si ustedes han estudiado el Evangelio de Marcos, se van a dar cuenta de detalles del proceder de lo que sucedió con este endemoniado. ¿Qué pasó con él? ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo de cruzar todo un lago? Dicen que es mar, ¿verdad? Pero es un lago. Hacer que Pedro caminara por sobre las aguas. Después de haber dado de alimentar a 5,000 en un monte. Esa es la línea que Dios utilizó, que Jesús utilizó para poder llegar a este endemoniado. A estos 2, ¿verdad? Pero yo esta mañana quiero enseñarles el propósito de los pares. El propósito de los pares dentro de la Escritura. El paralelismo. ¿Por qué razón? Porque quiero que entendamos que la salvación no es colectiva. La gracia te va a llamar por tu nombre cuando tú decidas tomarla. Porque si somos de los que pedimos justicia, por favor,
Yo no pediría justicia para mí, porque yo le voy a hacer preguntas bien puntuales. ¿Usted ha recibido lo que merece? Porque la justicia de Dios así es. Recibimos lo que merecemos. Pero la misericordia es recibir también lo que no merecemos. La justicia nos castiga porque somos pecadores, pero la misericordia nos perdona sin merecerla. Por eso es que la misericordia te va a llamar por tu nombre. La gracia y el favor del Señor te va a llamar por tu nombre, pero si tú tomas esa gracia para ti, la salvación sigue siendo un aspecto personal de cada individuo. Yo no voy a dar cuentas por ninguno de ustedes. Bueno, dice la palabra que sí, ¿verdad? Porque soy pastor. Pórtense bien, hombre. Vení, Juancito. Ven, ven. Sí. Tomen la salvación porque es individual. Pero ¿cuál es la narrativa de los pares? El paralelismo es para poder enseñarnos que la decisión siempre es y será personal, no es colectiva. Por eso es que nosotros encontramos en la Biblia ejemplos de dos reyes, David y Saúl. Saúl pecó, arrogante, soberbio, altanero, come cuando haya, saltabanco, roba gallina, de todo tenía el muchachito. Pero él decidió no acatar la exhortación de Samuel y decidió mejor alejarse de Dios. Pero David, en cambio, tomó a la esposa de Urías. Y cuando fue confrontado por Natán, él reconoció delante de Dios y delante del pueblo que se había equivocado, que había pecado delante del Señor. Y es cuando él escribe el Salmo 51. ¿Ya leyó el Salmo 51? Pónganme el Salmo 51. Dos reyes. El paralelismo es que ambos pecaron delante del Señor. Uno menospreció la corrección, pero otro aceptó la corrección. Pregunto, si Samuel se hubiese arrepentido, ¿hubiese sido perdonado? Vamos, contesten. Amén, claro que sí, pero él decidió mejor alejarse de Dios. El Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu multitud y tus piedades, borra mis rebeliones. Y léalo en casa todo lo que David comienza a decirle. Ese Salmo 51 es el arrepentimiento genuino de un hombre que sabe que se equivocó, no delante de la gente, sino delante de Dios. ¿Usted se ha equivocado hoy? Qué poquito. ¿Usted se equivocó ayer? ¿Y anteayer? ¿Y la semana pasada? Todos los días. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre usted y el que tiene la par? ¿Usted es más santo o es menos santo? Somos iguales, iglesia. Somos iguales. La diferencia es que yo decido, no su vecino, no su hermano, no la iglesia, no la congregación, no sus pastores. Usted decide si seguir caminando por ese trayecto o desviarse un poquito para decirle, Señor, perdóname. Le pregunto, ¿usted se va a equivocar mañana? Ah, no se van a equivocar. Perdón, santos. Claro que se van a equivocar. Unos peor que otros, como dicen los amperanos, peor. Y esa es la gracia que conoce tu nombre. ¿Sabe Dios que te vas a equivocar? ¿Sabe Dios que te has equivocado? Y entonces, ¿cuál es el problema? Pastor, nadie sabe que yo me he equivocado. Ahí sí. No se peine, papa, no va. Es que nadie se ha dado cuenta. Hipócrita, digo yo.
Es que no, de verdad, a usted no le debe interesar si su vecino, su hermano, su papá, su mamá, su amigo se dan cuenta cuando usted falló. No, lo que a usted le debe interesar es que Dios ya lo perdonó. Tenemos el caso de Caín y Abel, dos hermanitos en el mismo lugar, en la misma circunstancia, en el mismo altar, presentando la misma ofrenda, pero uno la recibió con agrado la noticia de que era grata para Dios y el otro no. Recuerden, estamos hablando de paralelismo, de situaciones similares en circunstancias, en la misma circunstancia. Dos hermanos, pero Caín no le agradó. ¿Qué le costaba ir al papo a este y ir a traer una ofrenda que le agradara al Señor? Y asunto arreglado. Pero no. Uno tomó con agrado y el otro no. Marta y María, dos hermanas en la misma circunstancia, delante del Señor, en el mismo momento. Una decidió sentarse a los pies del Señor para escucharla y el otra se afanó para poder servirle. El mismo paralelismo, la misma circunstancia, pero diferente decisión de cada persona. El copero y el panadero del faraón. Uno tomó la interpretación de sus sueños con agrado y el otro no. Si el panadero se hubiese humillado y hubiese pedido perdón, no le hubieran volado la cabeza. Y no delante del faraón, ¿verdad? Porque recuerden que delante de él había un siervo del Señor, José. Pero su arrogancia y su altanería lo llevó a que le cortaran la cabeza. Y por último tenemos a dos ladrones famosos que fueron crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Uno tomó la decisión de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador en ese instante, en ese momento. El otro no. El otro tomó la decisión de seguirse burlando de él. ¿Y qué sucedió, iglesia? Uno de esos ya no podemos decirle ladrón. Porque aunque el mundo te reconozca por tu pasado y te sigan señalando por tu pasado, al Dios al cual tú recibiste ya cambió, ya mudó tu naturaleza. Ya no permitas que te llamen por tu pasado. Ese ya no se podría decir que era ladrón, ya es un hijo de Dios. Porque es la promesa que le dio el Señor Jesucristo. Hoy mismo te digo, estarás conmigo en el reino de los cielos. Qué bonito, ¿ah? ¿Ah? Pero la decisión fue colectiva. La decisión fue colectiva, iglesia. Fue personal. Por eso es que tenemos que entender, iglesia. Nos congregamos como un solo cuerpo, pero cada parte del cuerpo tiene una función específica. Aunque al final, cada órgano del cuerpo trabajan para el mismo propósito. Cada uno de ellos tiene su propia responsabilidad. A mí ya me quitaron la vesícula. No tengo la vesícula. Hay gente que anda sin un riñón. Por ratito me duele aquí. Como dicen, no sirve para nada la vesícula. ¿Ah? Sí, es importantísima. Hoy ya el cuerpo se amoldó, pero antes yo comía un poquito de grasa y corre, Forrest, corre. Si no llegaba a tiempo, peligro. Yo pegaba unas corridas. Cuando yo salía de paseo y donde yo comía tenía que esperar 10, 15 minutos. Espérense, que la ausencia de la vesícula me va a avisar. Cabal.
venía aquel estímulo. Y Juan Ramón Pérez, que soy yo, salía corriendo. ¿Por qué hay un paralelismo? ¿Por qué hay una enseñanza en pares dentro de la palabra del Señor? Por 3 razones. Una era un principio de testimonio legal que dice en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá tales asuntos. Esa es una ley. Se necesita un testigo o 2. Ese era uno de los del principio bíblico del testimonio legal. Segundo principio es el contraste de la libre elección. Para poder elegir siempre tiene que haber 2, 3, 4, 5. O cuando usted va a comprar un par de zapatos, compra los únicos que hay. No, ¿verdad? Usted escoja. ¿Así ve? No de ese tipo de escoja. De elección. Usted decide qué par, me gustan. Y usted los compra. Qué feos los zapatos que anda, hermano. Pero a mí me gustaron. Fue mi elección, no la suya. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Por eso que para elegir siempre tiene que haber 2 opciones. Si no fuera imposición. Por eso el Señor Jesucristo siempre nos muestra 2 caminos. La vida eterna y la muerte eterna. Por eso es un principio de paralelismo, porque para poder elegir siempre tiene que haber 2 opciones. Y está el contraste del libre albedrío. Usted decide quién quiere ser. Usted decide dónde quiere estar. Usted decide cómo terminar. No es decisión de Dios. Es que yo no estoy donde estoy porque Dios todavía no es decisión de Dios. A eso se le conoce libre albedrío, la capacidad, la potestad de tomar nuestras propias decisiones. Yo estoy donde estoy y estoy como quiero estar porque así lo decidí. No es decisión de nadie más. Yo decido estar alegre. Yo decido estar triste. Yo decido cantar, yo decido renegar, yo decido criticar, yo decido quejarme. Está el ejemplo de Judas y Pedro. Judas y Pedro cometieron el mismo pecado al mismo día, diferente hora, pero el mismo día. Judas traicionó y vendió a Jesucristo, ¿cierto? Dicen amén. ¿Así pasó o no pasó así? Judas vendió a Jesucristo, Pedro lo negó. ¿Cuál es la diferencia? Pecado es pecado. La diferencia no radica en el error. Todos nos equivocamos. Unos crucifican a Jesucristo más que otros. Unos lo siguen mirando en la cruz. Otros lo miran ya abajo de la cruz, vivo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Judas, en vez de tener arrepentimiento, tuvo remordimiento. Le pregunto yo, si él se hubiese arrepentido, ¿Jesús lo perdona? De verdad. No, lo hubiera perdonado. ¿Y por qué otros dudan? Otros quedan así, ¿ve? Si contesto, me voy a ver como ignorante. Jesús lo hubiese perdonado. La diferencia es en la aptitud, el reconocimiento de cuándo nos equivocamos, cómo y cuándo. Voy a volver a preguntar. ¿Usted cree que se puede equivocar mañana? Claro. ¿Ustedes creen que el Señor los puede perdonar? Qué facilito, ¿ah? Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Entonces, ¿por qué Pedro
Fue perdonado porque se arrepintió. Ese es el paralelismo en el cual tenemos que entender que no se trata del error, sino quien toma la decisión de arrepentirse y buscar al que perdona. Porque esto se trata de elección individual, no colectiva. Hermano, fíjate que pequé. Un hermano no me va a perdonar, a menos de que le haya hecho algo a él, va. Por eso es que, como punto número uno, ya conociendo la introducción y el contexto del mensaje, quiero que entendamos algo. Como estamos hablando de las decisiones individuales, como punto número uno, tengamos cuidado del peligro que representa el malestar colectivo. Punto número uno, el peligro de prestar atención al malestar colectivo. Eso es peligroso. ¿Por qué razón? Porque esto es como un cardumen en el mar. Un cardumen es una multitud, miles de peces corriendo a la misma dirección, cambiando de dirección en el mismo instante. Se oprimen, se apretan demasiado, que ellos lo que hacen es seguir al que se equivocó. Siguen, se desvían, incluso cuando van directo a la presa, cuando van directo a las redes del pescador, no les importa, ellos siguen la corriente, ellos siguen al cardumen, estén de acuerdo o no, ellos lo siguen. El peligro de prestar atención al malestar colectivo es que nos hace criticar, murmurar y quejarnos. Uy, vos, hay envidiosos. Díganme en qué iglesia no hay envidiosos. Yo soy el primero. ¿En qué iglesia no hay murmuradores, chismosos, criticones? Y ese es el peligro de prestar atención al que se pasa quejando. Como dice el dicho, como dijo, ¿cómo dijo el dicho? Por lo que miro, dijo el ciego, frijoles me van a dar. Hay veces que criticamos lo que no hemos escuchado, criticamos lo que no hemos visto, hablamos de lo que no entendemos, simplemente porque la mayoría se queja de lo mismo. Por lo que miro, dijo el ciego, frijoles me van a dar. La analogía de ese dicho es que muchas veces nosotros solamente repetimos lo que hemos escuchado y ese es el peligro de equivocarnos porque la multitud también lo repite. ¿Cómo sabía el ciego que le iban a dar frijoles? ¿Porque lo escuchó? ¿Lo vio? No, ¿verdad? Ese es el peligro de nosotros como individuos individuales, valga la redundancia. La decisión siempre va a ser personal. Si usted quiere, critique lo que los demás critican. Murmure de lo que más de los otros murmuran. Eso te hace parte de, ¿cierto? Él nos hace cómplices, aunque usted no tiene nada que ver en ese asunto. Pero como usted está repitiendo lo mismo, y perdón mi sinceridad, yo hay veces que soy bien zafado. De la boca va, no es otra cosa. Pero me gusta siempre hablar con lo que yo miro, con lo que yo observo. ¿Por qué cuando alguien se retira de una congregación se va hablando mal de su casa? En la cual se alimentó, en la cual ministró, en la cual hizo todo delante del Señor, pero se va hablando pestes de la casa.
¿Ustedes han escuchado eso? ¿Ustedes han visto eso? ¿Ustedes son testigos de eso? No sé si ustedes, pero yo sí. Le pregunto, al criticar, al murmurar, a quejarse de su casa, la que era su casa, sigue siendo su casa. ¿Va a solucionar algo? ¿A dónde radica el principio del error? En creer que la solución es hacerlo colectivo. Si usted cambia, cambia su entorno. Porque para poder cambiar el destino de su casa, solo se necesita que cambie uno. Qué poquitos. Para que su entorno cambie, el único que tiene que tomar la decisión de cambiar es usted. No su esposa, ni su esposo, no su mamá, ni su papá, ni sus hijos, ni su vecino, ni su primo, ni su tía, ni su abuela. Es usted la decisión. ¿Ustedes creen que el endemoniado de Gadara no? Ese que tenía vacas, vaya. Es que me cuesta esa palabra. Gadareno. Gadareno. Ya me están criticando en lo que digo yo, ve. Solo se me traba un poquito. No, bromas. Ustedes que, miren, si ustedes estudian lo que nos está enseñando Marcos, nos vamos a dar cuenta el impacto que tuvo un solo hombre. Porque él quería seguir a Jesús. El endemoniado se le acercó y Jesús dice, Jesús, permítame ir contigo. Y le dijo Jesús, no, papá, yo tengo una tarea mucho más importante. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que Dios hizo por ti. Y eso es lo maravilloso de cuando Cristo entra en nuestras vidas. Nuestro entorno tiene que cambiar. ¿Saben cuándo no cambia? Cuando el que lleva el mensaje no lo aplica a su vida. Esa es la única forma en la que la palabra no tiene efecto. Cuando el que lleva el mensaje ha decidido no cambiar. ¿Ustedes creen que su entorno va a cambiar? No, ¿verdad? ¿O sí? No cambia. Dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y es seducido. Es personal. Cada quien es tentado personalmente. No justifiquemos la condición espiritual en la cual nosotros nos encontramos. No justifique. No todos a nuestro alrededor están iguales. Yo tengo 23 años de estar escuchando la palabra del Señor. Hay gente que tiene 40 años, 30, 25. ¿Cuál es la diferencia? Y hay personas que con un año ya han hecho más cambios en su vida que alguien que tiene 20. No justifique. Es que a mí me tocó un hermano, un pastor desordenado. ¿Cuántas hemos dicho eso? No justifique su condición espiritual, porque si usted está como está es porque usted ha decidido estar así. Gracias, mi hermano. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? La decisión es personal. Aunque mi entorno está en ruinas, yo decido restaurar. Yo decido cambiar. Que la verdad es que cuando Cristo llega a nuestras vidas, la transforma. Amén, iglesia. Ejemplos. Si usted dice que en su familia todos se han divorciado y yo me voy a tener que divorciar, es su elección, no la de su familia. Es que lo traigo en la sangre.
Pues cámbiese la sangre por la de Cristo. Yo vengo de una línea de adulterio. Full adulterio. Alcoholismo. Yo decidí. 30 años de casado. Decidí no buscar el alcohol. ¿Fue elección de mi familia? ¿Fue elección de la sangre que yo porto? No. Fue mi elección. Es que en mi familia hay vicios. Es su elección. El entorno te ofrece compañía en el dolor, pero solo Jesucristo te ofrece la salida del dolor. No dejemos que las condiciones que nos rodean nos predetermine. Yo siempre he dicho, y le paso repitiendo a mi familia, usted no es depósito de basura de nadie. Yo decido en el depósito que Dios me ha dado colocar lo que yo sé que le agrada a Dios. ¿Sabe que ese es un recipiente en el cual todo el mundo viene a poner basura? A nadie le gusta. ¿A usted le gusta que le vayan a poner basura en la puerta de su casa? Un día teníamos un barril afuera de la casa y ahí iban a poner la basura a los vecinos. ¡Ve qué bonito! Quitemos ese dron de basura. Lo quitamos. Ay, hermano, usted sí es malo. A que la vayan a poner a la puerta de tu casa, pues. No. A mí no gusta. Yo les paso diciendo a mis hijos, usted no es recipiente de nadie. Cuando usted escuche que le vienen a poner basura en su oído, cierre su recipiente. Porque ¿de quién es la decisión de cerrar el recipiente? Mía. Pero hay uno que nos encampana que nos vayan a depositar basura en el recipiente. Y contame. Y después, ¿qué es lo que sale? Basura sale de. ¿Mm? No permitas que tu entorno te contamine. Vamos a dar cuenta personalmente. Ay, pastor, es que yo anduve con un hermano que sí se quejaba. ¿Y usted a qué aprendió a quejar? A quejarse. Dime con quién andas y te diré qué feo eres. Punto número 2. Un encuentro personal transforma nuestra identidad. El encuentro que tuvo este endemoniado con Jesús cambió su identidad. Lo que todo mundo le decía, el endemoniado del cementerio. Jesús le cambió la identidad y lo hizo que un misionero. ¿Ustedes creen que Dios tiene hijos predilectos? No. Este endemoniado no era de la élite, no era de su círculo más íntimo, pero igual, recién convertido, calientito, nuevecito, 0 kilómetros, lo mandó como misionero. Me es más importante que vayas a tu región y lleves las buenas nuevas de este evangelio. No va a servir de nada que vengas conmigo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? No, es que el mensaje solo tiene que llevarlo usted, pastor. Mentira. Es que yo solamente tengo 1 año recién convertido. Pues cuente de la maravilla que usted ha visto, escuchado. Testifique. Ese encuentro cambia la identidad. No la personalidad, ¿verdad? La identidad. A mí en mi casa me decían animal bruto. ¿Parecido o igual? No servís para nada.
parecido o igual. Vos no vas a llegar de tener bicicleta, parecido o igual. Esas eran las palabras de motivación, las cuales a mí me motivaron y me impulsaron para poder estar donde estoy. Mentira, hombre. Cuando yo tuve un encuentro con Jesucristo, cambió mi entorno, cambió mi identidad. Yo entendí quién era en Cristo. ¿Y saben qué enseño hoy? Primeramente a mi familia. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Parecido o igual? ¿O usted se sigue quejando de los hijos que Dios le dio? Porque yo he escuchado, no me lo contaron. Yo he escuchado gente que se queja. Ay, qué barbaridad con este niño, hombre. ¿Para qué lo parí? ¿Saben qué está haciendo? Moldeando la identidad al hijo. Aunque el hijo lo escuche o no le escuche, estamos creando una identidad errónea porque le estamos enseñando que él estorba. Isaías 43, versículo 1 dice: no temas porque yo te redimí, te puse nombre. Tú eres mío, mío eres tú, dice la palabra. ¿Cuántos somos de Cristo aquí? Poquitos. Él nos puso el nombre. La fe de tu familia no te va a salvar, iglesia. La fe de tu amigo no te va a salvar. La fe de tu pastor no te va a salvar. Lo que te va a salvar es la fe que tienes en Cristo Jesús. Esa es la que te va a salvar. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué venimos religiosamente todos los domingos? Bueno, algunos van. El congregarnos no nos va a salvar. El congregarnos no nos hace hijos de Dios. El congregarnos no nos hace cristianos. Si usted creía eso, está equivocado. Yo por eso no me congrego, dicen unos, ese está peor. Porque no tiene claro el sentido de pertenencia. Nos congregamos porque estamos sirviendo al mismo cuerpo. Tenemos la misma función. Porque es la identidad que nos define como hijos. Porque es bíblico. El que no se congrega, porque yo no necesito congregarme. Él es un lobo solitario. Es presa fácil. Lo que nos da salvación es Cristo Jesús. Amén, iglesia. Punto número 3. Tu decisión es individual y determinará tu futuro. Marcos capítulo 5, versículo 19. Jesús le dijo al endemoniado: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuéntales. En mi casa yo no fui el primero. En mi matrimonio yo no fui el primero que me convertí. Fue mi esposa. Por el testimonio de ella, yo busqué del Señor. Por mi necesidad y por el testimonio de ella. Yo no sé si usted ha sentido un pequeño vacío. La necesidad que le hace falta algo. Usted no sabe qué es, pero le hace falta algo. No entiende. Pregunta y no escucha que alguien le dé la solución. Ese era mi caso. Yo llegaba a mi casa de mi trabajo, cenaba, miraba El Chavo del Ocho, escuchaba un par de rancheras ahí de musiquera y después comencé a sentir
la necesidad de comenzar a buscar algo. Juan Ramón Pérez, que soy yo, se levantaba de su mueble y comenzaba a abrir gavetas. Mi esposa me decía, amor, ¿qué busca? No sé, algo. Al encontrarlo le voy a avisar. Solo yo sabía mi necesidad. Ya imagina la que se me hubiera armado si yo le digo, es que siento un vacío en mi corazón. Ay, las mujeres como son bien sensibles, ¿verdad? Ah, no lo lleno suficiente. Pero no, me callé. No sé lo que busco. Pero solamente yo sabía la necesidad que portaba. Hoy la entiendo. La entendí desde el momento que el Señor en su misericordia envió a alguien a decirme. El pastor Víctor Medina usaba un bigote que le llegaba hasta aquí. ¿Ve? Sí, dígame. Desde el portón me dijo, dice el Señor que ese vacío que tienes en tu corazón, Él te lo puede llenar esta noche. Y digo, ¿y qué onda con este bigotón? Mire que atrás de su casa tenemos una célula, donde la hermana Teresa, ahí lo esperamos a las 7. Yo no iba por tal reunión, yo quería preguntarle, bueno, ¿y a usted quién le dijo que yo tenía un vacío? Porque así todo, ¿verdad? Todo malhumorado, todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Yo quería ir a preguntarle, cuénteme, bigotón, ¿quién le dijo a usted que yo tenía una necesidad? Pero no hubo necesidad de preguntarle, acepté a Cristo esa noche. A los 2 meses estaba predicando. Me dice mi esposa, usted va a predicar en... Amor, si usted se acaba de convertir, pues va, pregúntele al hermano que me puso, le dijo. Yo no sé qué comió ese hermano, le digo, pero 2 meses y ya quería que yo predicara. Y me preparé. Un mensaje que llevé 10 minutos prediqué. Se convirtió que no, no se convirtió nadie, solo yo. Pero ¿cuál es el mensaje, iglesia? Yo decidí, porque yo tenía la necesidad. Yo decidí, yo busqué, yo acepté porque quería tener eso en mi vida. Y todo de ahí para acá es historia. Mis hijos están en el evangelio. ¿Qué hubiese pasado si yo no hago caso a esas palabras de ese bigotón? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Así de poderosa es la palabra cuando la tomamos para nosotros. Llegué y dije yo quiero recibir de eso que están hablando. Yo quiero recibir, yo quiero tener eso. Eso es lo que yo necesito. A ese Cristo acepté. Y yo por eso le doy gracias al Señor. No estuviese aquí si no estuviese. ¿Ustedes creen que Dios hubiera decidido por mí? Ay, a saber a dónde hubiera Juan, vendémela. A saber a dónde estuviera mi familia. Porque yo decidí romper con una maldición generacional. Yo, con la ayuda de Dios, clara, obviamente, ¿verdad? Pero ¿quién tomó la decisión? Yo. La palabra del Señor es clara, iglesia. No importa cómo llegaste a este lugar. Lo que importa es cómo usted va a salir de aquí. Si quiere irse como vino, que le vaya bien. ¿Quiere llevarse el problema? Lléveselo. Esa es su decisión, no la mía. ¿Cómo quiere salir de este lugar? Dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel, singular iglesia, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será todo aquel. La palabra no dice todo aquellos. La cosa no es colectiva, es personal. Todo aquel es personal, singular. Juan
Capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no aquellos, no todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, ellos dijeron, cree. Cree, no dijeron, creen todos ustedes, crean todos. Dice, cree, tú, cree, y serás salvo tú. Pero la palabra dice, cree, personal, individual. Si usted se quiere perder, es su decisión. Si usted se quiere llevar los problemas que trajo, es su decisión. Porque el Cristo al cual yo sirvo dice, cree, tú y tu casa será salva. Tú y tu casa. Amén, iglesia. Pongámonos en pie. Ya se puso en rojo ese reloj. Ya me corrieron. Ayúdame, Areni, por favor. La salvación es y seguirá siendo personal. Yo no voy a dar cuenta por mis hijos. Como cabeza de hogar sí, pero por su salvación no. Es decisión de ellos si deciden seguir a Cristo o no. Mi responsabilidad como padre es instruirlos. Mi responsabilidad como padre es mostrarles con evidencia, con testimonio. Es bonito hablar de Dios. Ay, qué bonito habla, pastor. Qué feo habla, pastor. Qué bonito enseña. Qué pésimo enseña, pastor. Pero no se trata de lo que se enseña. Se trata de cómo lo vivimos. Porque no hay palabra más poderosa en la que usted vive en su casa, no aquí en la iglesia. Aquí vemos un montón de hipócritas. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Pero en la casa maltratamos a la mujer. ¡Qué barbaridad con usted, señora! ¿Cierto? Así somos. Bueno, en mi caso no, ¿verdad? Pero tengo que meterme en el circulito eso porque nada, este pastor se sale. Usted puede conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, recitar todos los salmos, pero eso no sirve de nada cuando no vive lo más sencillo y lo más práctico. Cuando es recibir el verdadero, el auténtico amor de Cristo. Porque cuando el verdadero amor dice que echa fuera todo temor, todas circunstancias, toda enemistad, todo pleito, toda ira, toda contienda. Es cierto, la palabra de Dios dice que vendrá por su iglesia. Así dice la Biblia, ¿verdad? Cristo vendrá por su iglesia, pero ¿quién compone la iglesia? Nosotros, los pecadores, los indecisos, los criticones, los murmurones. Pero por eso le repito, iglesia, salga de este lugar, dejando en esa silla cada cosa que usted trajo. Si usted la quiere volver a recoger allá afuera, es su decisión. Pero ahorita, en esta hora, en este instante, tome la mejor decisión. Hable con el Padre y presente lo que usted anda cargando. Dígale, Señor, yo te entrego, yo te presento, te entrego esto, lo otro. Tiene necesidad de algo. Si siente ese vacío que yo sentía, ya el Señor le contestó. Él puede llenárselo y puede rebalsar su corazón de alegría. Yo paso alegre. No crean que yo aquí predico alegre porque, ay, es para entretener. No, así soy yo. Esa es mi naturaleza. Disfruto la palabra del Señor. ¿Saben por qué la disfruto?
porque la pongo en práctica en mi vida. ¿Qué le parece si nos presentamos delante del Señor? No hay nadie que se conozca más que usted mismo. Si hay alguien que se conoce a la perfección, es usted mismo. Y Dios también lo conoce tal y como usted es, porque Él lo formó.